El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el Evangelio de hoy, Jesús cura a un sordo que a la vez es tartamudo. Esta escena que hemos escuchado es muy poco conocida. Ayer en el Evangelio meditábamos la curación de la hija de aquella mujer cananea. Con esta acción Jesús va a superar las fronteras del territorio donde Él vive y de las normas dadas por las autoridades religiosas de ese entonces. Era una mujer extranjera que no era de su pueblo y con lo que la ley pues tenía prohibido que se podía entablar una conversación. Pero como digo, esta acción de Jesús rompe los esquemas y eso significa que la salvación viene para mucho más allá del territorio de Israel. Esta misma apertura del Evangelio de ayer con la curación de esta hija de esta cananea, se abren las fronteras y lo mismo sucede hoy en el Evangelio. Se marchó, dice el Evangelio, de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Decápolis es una palabra que significa literalmente deca, 10, y polis, ciudad. Entonces quiere decir 10 ciudades. Era una región de 10 ciudades al sureste de Galilea, cuya población era pagana, no eran cristianos. Un sordo y tartamudo es llevado ante Jesús. La manera de curarle es diferente a todas las formas que hemos visto o que leemos en los evangelios cuando le llevan a Jesús a un enfermo. La gente quería que Jesús apenas impusiera las manos sobre él, pues se curara. Y eso bastaba. Y con este enfermo, con esta persona, Jesús hace algo diferente. Va mucho más allá de lo que le piden. Si solo le piden que le ponga las manos, pero Jesús lo lleva al hombre a una parte aparte. La multitud estaba ahí expectante a ver qué es lo que hacía Jesús. Pero Jesús le coloca los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua y mira hacia el cielo, da un gemido y dice: Éfate. Esto significa ábrete, o quiere decir ábrete. En ese momento los oídos del sordo se abrieron y el hombre empezó a hablar correctamente y por supuesto a oír, porque todo se despejó. Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar perfectamente y a oír todo y a ver todo con claridad. El poder del Señor hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Jesús, después de esto, Él no quiere que la gente sepa este milagro
no en el sentido que no se den cuenta, sino en el sentido que no lo lleguen a buscar solo por el deseo del milagro, sino que Jesús lo que quiere es que todos crean en Él. Los que se acerquen a Él lleguen con fe y que crean en Él. Por eso es que le dice que no lo digan a nadie. Pero difícil, porque entre más se lo decía, más lo proclamaban, más lo decían la publicidad. Y la gente se maravillaba de todo, y por eso decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Él le prohíbe hablar de su corazón, pero no lo consigue. Aquel que tiene experiencia de Jesús lo cuenta a los demás, quiere o no quiera. Las personas que han asistido a la curación empiezan a proclamar lo que han visto y resumen así la buena nueva: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta afirmación de la gente hace recordar la creación en la que se dice: Dios vio que todo era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y también hace alusión a lo que encontramos en el libro del profeta Isaías, donde se dice que en el futuro los sordos oirán y los mudos hablarán. Isaías 49, versículo 28. Hermanos, debemos de hablar de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Debemos contar a otros todo lo que Jesús ha obrado a favor nuestro o a favor de algún pariente, y que todos conozcan el poder maravilloso del Señor. Pidámosles que nos suelte la traba de la lengua que tenemos, que nos impide hablar de Él. Pidámosle que nos haga oír su palabra y que podamos escuchar correctamente su palabra y después poderla proclamar. Pero habemos muchos mudos que no hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de otras cosas, pero menos del plan de salvación de Dios, de la misericordia de Dios. Algunas veces hablamos más de nosotros mismos que de Dios, o de las cosas del mundo que de la misma palabra de Dios. Oímos más al mundo lo que lo dice la gente y no lo que dice Dios. Qué pena, porque nuestra vida está tan marcada en ese sentido. No tiene que ser así. Por ahí dice un refrán: a palabras necias, oídos sordos. Esa palabrería de la gente que dice cosas, tonteras, no hay que hacerles caso. Hay que mejor escuchar la palabra de Dios y llenarnos, empaparnos de esa palabra de Dios y después proclamar esa palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor hace bien todo si nosotros le permitimos que entre en nuestro corazón. Él obra maravillas en nosotros. A lo largo de todas las páginas del libro del Evangelio de Marcos, vamos a encontrar esta apertura de parte de Jesús para toda la gente, y también el deseo de Jesús que todos pudieran experimentar esta gracia. Somos nosotros los que debemos de ayudar a Jesús para que su palabra sea conocida, para que este mensaje llegue a muchos corazones, para que el plan de salvación de Dios se realice en muchos corazones. Recordemos las palabras que encontramos en el libro de Mateo. Pues el Señor dice: id, vayan y anuncien por todas partes. También en Marcos, Mateo 28 hasta el 20 nos dice eso. Y en Marcos capítulo 16 dice: id por todo el mundo, proclamar el Evangelio a toda la creación. Vayamos, no nos cansemos. Recuerde ya lo que dice San Pablo, ¿verdad? O San Pedro, cuando dice que si los hombres callamos, las piedras hablarán. Entonces, es el momento. Tú y yo conocemos la palabra de Dios. Hablemos, proclamemos esa palabra. Que el Señor les bendiga a todos.